aprendices del mundo. Les tenemos una noticia. Explain Me, en colaboración con Ecology for the Masses, realizará una publicación mensual en donde desglosaremos un artículo acerca de ecología. Puedes entrar a ecologyforthemasses.com. Ahí vas a encontrar todas sus publicaciones, tienen cómics, tienen artículos y un podcast que se llama Cinemática Animalia, en donde examinan la biología y la fisiología de los monstruos de las películas. Si te gusta Explain Me, seguro te va a gustar. Así que lánzate a explorar ecologyforthemasses.com. Cafecito con Explain Me. Hola a todos, bienvenidos a Explain Me. Yo soy Paloma. Y yo soy Mariana y este es un podcast en donde discutimos ciencia actual en un ambiente relax. Pero lo más importante es que en este espacio te ayudamos a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. En este cafecito, el día de hoy, nos vamos a sentar a platicar, cotorrear y discutir grandes temas de interés científico. Entonces, pues no te muevas, acomódate, tráete tu bebida favorita y prepárate para este episodio de Cafecito con Explain Me. Gracias por estar aquí a todos y a todas y pues les queremos presentar al invitado de hoy que está aquí con nosotros. Él es José Luis Hernández. Él, de licenciatura hizo la carrera de electrónica y de geofísica en el Poli. Tiene una maestría en ciencias de mecánica de suelos y es un miembro activo del Colegio de Geofísicos y es fundador de la Sociedad Mexicana de Restauración de Suelos y Cuerpos de Agua. José Luis, antes de que me siga trabando más, mejor te damos la bienvenida. Gracias, chicas. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que ustedes anden funcionando todo perfecto en las familias, en las casas. Pues más o menos. Aquí estamos. Oye, José Luis, pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Qué padre que pues nos sigan. El tema de hoy en este cafecito es un tema que a mí me parece súper relevante, que seguramente todo mundo pues se siente identificado con él. Vivimos en un país y en una zona donde nos toca el temblor, los temblores, pero pues hoy vamos a hablar de cosas, pues José Luis está aquí para desmitificar muchas cosas y para decirnos mitos y realidades sísmicas y pues de paso darnos unas clasecitas de cosas que pues ignoramos, ¿no? Porque a lo mejor muchos de nosotros tenemos ideas de cosas que ni al caso. Pero ahora sí que, como dicen por ahí, primero las vocales y con eso podemos empezar sabemos que pues en México, en el mundo, en ciertos lugares, pues los sismos son importantes, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de ellos, todos en México hemos tenido alguna experiencia por lo menos, o que el simulacro o lo que sea en la escuela, pero ¿por qué son importantes? ¿Qué es un sismo? ¿Cómo se generan? Vamos paso por paso. Bien, sí, son importantes porque forman parte de nuestra vida cotidiana. A reserva de que lo que mucha gente piensa, ay, ojalá y no tiemble, eso es inevitable. Nuestra tierra está viva, se está moviendo. Y al estarse moviendo, porque es una masa semisólida o semilíquida, depende de cómo lo quieran ver, pues tiene esas cuestiones de que la corteza, como si fueran corchos flotando en el agua, se va moviendo, y al moverse genera toda esta serie de movimientos, de fallas, de subducciones, de presiones entre los continentes que generan los sismos. Así es que son importantes porque forman parte de nuestra vida cotidiana, como lo es la lluvia, como lo es cualquier otra de las cosas con las que tenemos que convivir a diario. Las tormentas, los relámpagos. Sin embargo, la sismología se ha quedado en algunos países, y el nuestro no es la excepción, en un conocimiento muy reducido, no está vulgarizada. Y utilizo el término vulgarizado para bajarlo a la población, ¿no? No estoy hablando en ningún sentido peyorativo. Y entonces la sismología con el tiempo, aunque es importante, no ha logrado permear en la sociedad. Es difícil. Eso ha generado, por supuesto, que mitos, ¿no? ¿Cómo se generan? Bueno, primero ya dijimos que es importante. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida cotidiana y nosotros tenemos que aprender a vivir con los riesgos con los que tenemos. Así como salimos a la calle y nos puede atropellar un perro, que yo soy de esos que alguna vez fui atropellado por un perro, si era un perrote grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se generan por fallas.
las famosas fallas geológicas. Ok. Los bloques de la Tierra, como están en movimiento, pues también están sometidos a esfuerzos. Las rocas, si nosotros les damos un martillazo, pues la roca se parte, ¿no? Y entonces los sismos son como una suerte de martillazo, y un impacto tremendo que mueve los continentes, que los parte, y de ahí se genera, ahí viene el foco del sismo. Y ese empieza a caminar, a irse ese movimiento por toda la superficie terrestre hasta que llega a las grandes ciudades. Entonces, los sismos se forman por el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto? Sí. Hasta ahí voy bien. Sí, muy bien. Y las zonas sísmicas van a ser las zonas en donde hay más placas que convergen, ¿no? Las zonas Hola. sísmicas hay dos tipos. Uno, donde se generan muchos sismos, es decir, donde tú acabas de decirlo, donde convergen, donde se pegan o donde se separan las placas inclusive. Por ejemplo, la falla de San Andrés es la línea que separa dos placas, pero Dos placas, la exacto. trinchera de Acapulco es la línea que une a dos de estas fallas. Una se mete abajo de la otra, ¿no? Una parte de la corteza abajo de la otra. Mientras en California se separan, acá en Acapulquito se van juntando. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de aquí? Que la zona sísmica es donde se generan, es la zona de alta sismicidad, pero hay zonas en las cuales se sienten más los sismos, se perciben más. Esas son las zonas sísmicas, vamos a llamarle de percepción. Por ejemplo, nuestra Ciudad de México es una zona sísmica. Se generan sismos aquí, sí, pero muy pequeñitos. Sin embargo, lo que nos afecta son los que vienen probablemente o mayoritariamente de la costa de Guerrero y Michoacán, a últimas fechas de Chiapas. Hay sismos que nos han llegado en otros tiempos de Veracruz, de Puebla, etcétera. Hay que entender muy bien ese concepto de la zona sísmica. En la Ciudad de México vivimos en una zona sísmica, pero sísmica no porque se generen aquí, sino porque aquí llega el chaca-chaca y se mueve para todos lados, ¿no? Ok. Oye, José Luis, y rapidísimo, yo tengo una Sí. duda rápido. Dijiste falla y placa. ¿Es lo mismo? ¿Una falla que una placa? La falla es la unión entre las dos placas. Imagínense que todos los continentes están divididos en muchos corchos, en muchos pedacitos. Esas son las placas tectónicas que fueron descubiertas a principios del siglo XIX y por la teoría de la tectónica de placas de un alemán, von Wegener. Y entonces resulta que se mueven como corchos esas placas. Unos chocan y otros se separan. Ese es el movimiento. Ahora, la unión entre esas dos, hay una falla ahí, pero además puede generar otras fallas adicionales. No olviden que estamos sometidos en la corteza a esfuerzos, y esos esfuerzos de compresión, de presión, hacen que se generen algunas fallas adicionales, no algunas, muchas, y ahí también se generan sismos. Es decir, los sismos nacen y se hacen en todas partes del planeta. A mí sí me malviaja un poco el saber que esto de la teoría de placas tectónicas en realidad no tiene mucho. Y según yo es como una teoría muy grande que explica muchas cosas y no tiene mucho. O sea, la descubrieron cuando mi papá iba a la primaria. Bueno, es que también la ciencia empezó a tener, sobre todo la ciencia sismológica, empezó a tener un desarrollo ya formal por ahí de principios del siglo XX, fines del XIX, porque se crearon los observatorios internacionales, porque empezó a haber interés, primero por viajar en todo el mundo. No hay que olvidar que el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos se dedicó a hacer mapas de todo el mundo para tener sus sitios estratégicos para la seguridad del país. Y lo digo un tanto irónicamente, ¿no? Ya sabemos cuáles han sido siempre los objetivos de hacer mapas del mundo para objetivos militares. Entonces, Claro. los países europeos, sobre todo Alemania, empezaron a tener un desarrollo científico en materia de sismología grande. ¿Por qué? Porque el objetivo era conocer la Tierra para explotar los recursos naturales de la Tierra. Es cuando empieza el desarrollo del petróleo ya como una industria formal, porque pues antes sí había petróleo y lo vendían para las lamparitas y para esas cosas, hasta para hacer brujería, ¿no? Pero es cuando se desarrolla, y entonces empieza a haber recursos para que los científicos de aquel entonces tuvieran observatorios y se dedicaran a estudiar la Tierra. Por eso es que la teoría tectónica de placas es tan reciente, pero súper avanzada. Es muy como nueva. dices correctamente, Mariana, explica muchísimas cosas, no solo las cuestiones geofísicas, explica cuestiones de carácter biológico, cuestiones de evolución del planeta, de evolución de los seres humanos. Es increíble lo que se logró con esa teoría, y le llamaron teoría, aunque está ya plenamente demostrada, porque con el advenimiento de los nuevos instrumentos, sobre todo de los satélites, pues hemos hecho muchísimo,
los seres humanos hecho muchas mediciones del planeta y ya sabemos que es totalmente cierta, totalmente real. Oye, José Luis, bueno, esto a mí me está encantando porque yo no sabía nada de esto. Espero que ustedes que nos están escuchando pues se vayan empapando de esta información. Y antes de pasar a que nos cuentes un poco el caso específico de México, que creo que es importante no hablar de él, ¿por qué no nos cuentas un poco de la sismología? ¿Es complicada? ¿Qué hace un sismólogo? ¿Qué haces tú, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu chamba? ¿Estás ahí sentado 20 horas viendo un aparatito para ver si tiembla? ¿A quién le avisas? ¿Qué onda? No, antes el trabajo del geofísico debe haber sido tremendo. Lo bueno es que a mí ya me tocó la generación electrónica. La sismología funciona a base de detectores y no detectores simples. Se llaman geófonos, sismodetectores, estaciones sismológicas, etcétera, que en un principio eran un resortito y un imán. Si el resortito y el imán se movían, generaban una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz, que se metía a un aparato y ahí se graficaba. Había otros mecánicos que eran la plumita que vemos en las películas, que luego la plumita se sale del papel y entonces el sismo es catastrófico. Eso ya no se usa, eso solamente es de las películas. Y se conservan, por ejemplo, aquí en el Observatorio Sismológico Nacional, que la directora es nuestra amiga la doctora Shirley Campos, dejaron unos tambores de este tipo de registro para que la gente los vea. Es algo así como que, bueno, vamos a tener aquí el sismógrafo tradicional, ahora toda la grabación se hace digital, la detección se hace por el movimiento de la Tierra. Y entonces, ¿qué hacemos los geofísicos? Estamos conectados a esas estaciones sismológicas. Y entonces, al tener los registros que ahora son digitales, estudiamos las señales, de dónde vienen, hacia dónde se transportan, cuál es su comportamiento. Las señales sísmicas, eso que vemos como el sismograma o acelerograma en las películas, eso se graba de manera digital y vemos los contenidos de frecuencias. Para, en función de las frecuencias, es decir, que tiene 3, 5, 4 ciclos de esas frecuencias dominantes, estudiar constantemente la sismicidad y en función de eso apoyar a hacer nuevas normas o mejorar los reglamentos de construcción. Esa es una buena parte del trabajo del sismólogo, que tiene que conocer la materia prima y en función de eso dar la información necesaria para que esto mejore. Eso es fundamentalmente el trabajo del sismólogo. Oye, yo tengo una pregunta ahorita que estabas explicando esto de la detección. Sí. O sea, que están monitoreando el movimiento de la Tierra y como ver de dónde viene ese movimiento. Pero, o sea, como en dónde está el sensor. O como para que nos imaginemos mejor cómo funcionan estos... Excelente pregunta. Imagínate que pongo una cubeta en el suelo y le pongo agua. Ahí estoy haciendo un sensor sísmico. Le pongo una pelotita flotando arriba, ¿no? Y está quieto el terreno. Cuando empieza a moverse el sismo, pues la pelotita se mueve. Eso es un sensor. ¿Dónde lo ubicas? En lugares estratégicos en todo, por ejemplo, en el país, en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas, en muchos lugares. Lo ubicas estratégicamente y hasta donde te dé el dinero, porque ese es uno de los problemas, son caros, son equipos caros. Y entonces... Claro, si se pudiera, en todos lados tienes uno. Así es, ahí en todas partes se trata de ubicar lo más que se puede para generar lo que se llama una red de detección. Algunos de estos sismógrafos, el detector se empotra directamente en el terreno. Hay unos que se ponen incluso dentro de algunos pozos perforados de unas 12 pulgadas de diámetro, los pones a diferentes profundidades para ver incluso el comportamiento vertical del sismo, cómo se presenta en la corteza. Entonces son fundamentalmente aparatos apoyados en el terreno. Hay otros que se denominan acelerógrafos y se colocan en los edificios. Por ejemplo, en la Torre Mayor, pues se colocan a distintas alturas con la idea de registrar los movimientos del edificio. Esa es una parte de la sismología con fines estructurales para ver los periodos con los cuales se mueve, o sea, la frecuencia con la cual se mueven o oscilan los edificios ante una excitación sísmica. En México, los detectores se unen todas las señales que están mandando los detectores, como al Centro Sismológico Nacional, no sé cómo se llame, y entonces ahí puedes ir detectando cuál está haciendo el movimiento en todo el país. Así es, porque una de las características para saber dónde se origina el movimiento es que debemos tener cuando menos 3 estaciones instaladas y que el sismo se genere en el intermedio, en el triángulo, dentro del triángulo, para poder medir la distancia en función de la hora
de la hora o el tiempo en segundos en que se detecta el arribo de la señal a la estación sismológica. Entonces sí, hay varias redes. Hay una red que es la red del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Hay otra red que es la del Sismológico